Queridos hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas que la liturgia de la palabra nos ofrece el día de hoy. Estamos a miércoles 19 de agosto en la 20ª semana del tiempo ordinario y celebramos la memoria de San Juan Eudes, presbítero, y de San Sixto III, Papa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos la acción del Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. María Santísima, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Saludemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos del 1 al 11. En aquellos días el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles: Esto dice el Señor: Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Pero ustedes se toman la leche de ellas, se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejor alimentadas y no apacientan al rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles, no curan a las enfermas, ni cuidan a las que están heridas. No hacen volver a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con crueldad y violencia. Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todos los animales salvajes. Mi rebaño anda errante por todas partes, por los montes y las colinas. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra y no hay nadie que se preocupe de él, nadie que lo busque. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes por falta de pastor. Pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño, se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, me voy a enfrentar a los pastores para reclamarles mis ovejas y destituirlos de su cargo. Los pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismos. Les arrancaré mis ovejas de la boca y no se las volverán a comer. Esto dice el Señor. Yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 22 respondemos: El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Por verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya.
Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndoles: estos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y del calor. Pero él le respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que quiera? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, sean bienvenidos a las lecturas correspondientes. Su meditación. Las lecturas del día de hoy, como todos los días, nosotros vemos que son una belleza, una maravilla. Como ya nos dijo el Señor, le dijo al profeta Ezequiel: cómete este libro, devóralo, disfrútalo. Y dice el profeta, que cuando lo estaba saboreando, o sea, cuando lo estaba leyendo, cuando lo estaba escudriñando, le pareció dulce como la miel. Pues precisamente así es como a nosotros nos debe de parecer el Santo Evangelio, la palabra de Dios, dulce como la miel, hermosas las palabras del Señor, y que nosotros podamos llevarlas a nuestro corazón. Recordemos de que el diablo es el padre de la mentira y siempre va a estar engañándonos y diciéndonos que no leamos, que no hagamos nada del trabajo que se nos ha encomendado, nada de lo que el día de hoy vamos a ver en el Santo Evangelio, de lo que el Señor nos ha encomendado en este mundo, en esta tierra, el trabajo en la viña del Señor. Pero sin antes pues tocar la primera lectura. El profeta Ezequiel lo seguimos leyendo. Aquí vuelve el Señor a decirle que profetice al pueblo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles: esto dice el Señor. Ay de los pastores de Israel que no apacientan, que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Esto es grave lo que el Señor le dice a los pastores de Israel. O sea, a esos maestros de la ley, a esa gente que pastoreaba al pueblo, esa gente que tenía a su cargo el pueblo de poderles ofrecer la palabra de Dios, así como se debe de leer, así como la debemos
de explicar, ni quitándole, ni añadiéndole más cosas. La palabra de Dios es única. La palabra de Dios es eterna. Entonces, estos pastores, Dios se dio cuenta de que en lugar de apacentar al pueblo, apacentar a sus ovejas, los pastores destruían. Los maestros de la ley destruían a la gente, les robaban, se apoderaban de las mujeres, hacían cosas indebidas como sacerdotes del templo. Y esto es lo que viene a reclamar el Señor el día de hoy. Le dice al profeta que vaya y que profetice. Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor. Claro, porque cuando la gente ve que un pastor dentro de la iglesia está haciendo cosas indebidas, pues la gente se aleja totalmente. El pastor es para guiar a las ovejas, de ir con su cayado al frente, dándole la doctrina que Jesucristo enseñó. Hoy tenemos pastores que están dando doctrinas que no son las que Jesucristo enseñó. Tenemos pastores que se están yendo con lo que el mundo les ofrece. Pastores que ya no quieren predicar. Se han escuchado que homilías de 5 minutos, pues la gente, ¿qué es lo que va a aprender? ¿Qué es lo que la gente va a captar en 5 minutos? En lo absoluto. Es necesario que pongamos atención en poder escuchar la palabra de Dios. Y no importa que sea extensa la homilía, mejor que escuchemos la homilía de los sacerdotes, que sea extensa, pero centrada. Al igual que nosotros los que pues reflexionamos el Santo Evangelio en las redes, a veces queremos hacerlo largo, pero a muchos no les gusta largo. Tratamos la manera de hacerlo lo más breve posible, pero explicando las cosas que Dios nos ha encomendado hacer. Pero principalmente a los pastores. Hablemos de nuestra jerarquía, del Papa, los obispos, los sacerdotes, y nos incluimos nosotros los laicos, quienes predicamos la palabra de Dios, para poder nosotros vivir realmente el Evangelio del Señor y podérselo transmitir a todos nuestros hermanos. Les decía que en nuestros tiempos hay sacerdotes que están enseñando doctrinas que no van acorde a lo que Jesús enseñó, doctrinas que permite comulgar a las personas que viven en unión libre, personas que viven en concubinato. Y eso es estar en pecado. San Pablo ya nos recomendó que no debemos de comer el cuerpo de Cristo viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque nosotros mismos comemos nuestra propia condenación. Mucho cuidado con lo que nosotros escuchamos. Recién acabo de escuchar a un sacerdote que dijo que la Virgen María no es un ejemplo para nuestra vida. ¿Cómo va a ser eso? Si después de Jesucristo nuestro Señor, que es el perfecto ejemplo de vida, tenemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, tenemos a los santos, que, como decimos, no hay santos sin pecado. Todos los santos que conocemos pecaron, fueron pecadores, fueron santos, fueron personas que fueron humanas, pues tenían pecados, pero el llamado de Dios hizo que se convirtieran.
de gracias que a este sacerdote, otro sacerdote, lo corrijo, le corrigió sus errores en su charla que estaba exponiendo. Le corrigieron esos errores, porque la verdad es de que nosotros no podemos decir eso. Ahí sí que en la humildad que nosotros hemos estudiado, aunque sea un poquito, pero tratamos la manera de ser coherentes con la verdad de Jesucristo. Tenemos que ser nosotros de veras acorde a lo que el Señor nos dejó escrito. Pero bueno, eso es lo que el Señor viene a reclamar el día de hoy. Muchos sacerdotes el día de hoy, por su causa, se han alejado muchos de la Santa Iglesia. Causa de los sacerdotes, pero causa del laico que tampoco está preparado para poder resistir todas estas cosas. Porque cuando nosotros pues estamos preparados, cimentados a que pues pase lo que pase en nuestra iglesia, nosotros sabemos que Jesucristo es el único, el que nos vino a salvar. A Él es al único a quien tenemos que seguir. De lo demás, pues nosotros tenemos que hacer oídos sordos. Entonces, pues, mucho cuidado nosotros con lo que escuchamos, y como laicos también tenemos el deber, si escuchamos a algún sacerdote, algún párroco que está hablando cosas que no van acorde, pues con mucha humildad y con mucho amor, también podemos corregirlo, porque esto es bien para nosotros y bien para la comunidad. El Santo Evangelio, bueno, sin antes decir lo que es el Salmo 22 que todos conocemos: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes campos me hace reposar y hacia praderas tranquilas me conduce. Es un salmo muy, muy bello que todos conocemos, pero el fondo de esto ya lo escuchamos, que deben de ser pastores que verdaderamente guíen a su pueblo, que guíen al rebaño, no como el asalariado que solo por el dinero está cuidando a las ovejas, pero cuando ven venir al lobo salen corriendo y dejan a las ovejas. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando en nuestra iglesia, pero oremos mucho para que todo esto Dios lo vaya solucionando y le vaya dando un camino donde podemos nosotros seguir a nuestros pastores. El Santo Evangelio nos empieza a decir que el reino de los cielos se parece, dice, se parece y es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario, los mandó a su viña. Salió otra vez a la media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo al mediodía y sucesivamente en las horas que nosotros vemos, el propietario de la viña buscó a diferente hora a los trabajadores. Eh, la verdad es de que lo interesante de esto es el momento cuando llega la hora de pagar. Aquí es donde a mí me llama mucho la atención. Todos reciben un denario. Primero, primero dice que empezó por los que habían llegado a la última hora. Y ahí es donde empieza el gran problema. Porque los que llegaron de último recibieron su paga y recibieron lo mismo que recibieron los que llegaron en la mañana, tempranito. Y todos reclamaban. Y pues, según nosotros, o sea, ahí sí que según nuestra mente, según nuestro modo de ver las cosas, los que entraron temprano
eran los que debían de recibir más. O sea, si lo vemos de esa manera, eso era cierto, pues. Pero la verdad es que aquí Jesús no está hablando de una paga terrenal, sino de está hablando del reino de los cielos. Y eso nos pasa a nosotros, a todos nosotros. Todos recibimos un denario también. Primero, nos pasa que no reconocemos que toda la gracia de Dios, todo proviene de Él. Ya en estos días hemos estado haciendo un pequeño análisis, una pequeña reflexión sobre qué es la gracia de Dios y que todo lo que tenemos procede de Él. Sin embargo, no nos hemos dado cuenta de que hemos nosotros sido llamados al servicio de la iglesia. Hablamos de sacerdotes, de toda nuestra jerarquía, pues Dios los llamó al servicio como pastores para guiar al rebaño. Que lo estén haciendo bien, que lo estén haciendo mal, ese ya es problema de cada quien. Porque la salvación es personal y cada quien va a entregar cuentas de lo que hizo. Entonces, en nuestra iglesia no nos hemos dado cuenta. La realidad es que quienes servimos en la iglesia no nos hemos dado cuenta que ese llamado fue de Dios. El Señor nos puso como monaguillos, el Señor nos puso como lectores, el Señor nos puso como ministros extraordinarios. El Señor nos llamó a servir en un ministerio de coros, eh, etcétera, etcétera. Todos los ministerios que están dentro de la iglesia, el Señor nos llamó. Y aquí es precisamente donde se nos olvida quién nos llamó, quién nos llamó y quién nos dijo que prestáramos ese servicio en la iglesia. Y posiblemente nos olvidamos de que la paga para nosotros acá no es el dinero, no es el dinero, sino el estar allá con Dios, allá donde Él prometió prepararnos un lugar. Esa va a ser la paga. O sea, no sé qué pedir, qué tenemos que pedir más. Nuestra paga va a ser el cielo. Pero también tenemos que ver cómo estamos haciendo ese servicio. Si lo estamos haciendo verdaderamente como el Señor nos llamó con todo el corazón de que sirviéramos, así lo debemos de hacer nosotros con todo el corazón. Y tenemos que reconocer, escuchen bien esta cosa. Tenemos que reconocer de quién es la obra en donde vamos a servir. Tenemos que reconocer que la obra es de Dios, que la iglesia somos todos nosotros, que a Dios le estamos yendo al templo a adorar. Pero fuera de la iglesia, nosotros, ustedes y yo, formamos el cuerpo místico de Cristo. Y no veamos las cosas como dijo San Pedro en aquella lectura bíblica de San Mateo, por ahí por el capítulo 12 o 13, donde
Pedro tenía la oportunidad de platicar con el Señor, ir solitos platicando. Cuando de repente Pedro vio que Juan estaba atrás de ellos, venía caminando atrás de ellos. El otro, por no interrumpir, no se pegó a ellos, pero venía siguiéndolos. Y Pedro le dice: Señor, ¿qué va a pasar con este que viene aquí atrás? Pues el Señor le contestó algo pesado y le dice: ¿y a ti qué te importa? Si quiero que viva hasta que yo regrese, pues ¿tú qué? Ya el otro tal vez quiso como acercar a Juan, pero tal vez lo hizo de otra intención, no se dio a entender con el maestro. Y el Señor le dijo eso. Entonces veamos nosotros que tenemos que vernos como hermanos dentro de la iglesia. Tenemos que vernos y ayudarnos. No busquemos los primeros lugares. No busquemos ser los primeros. No busquemos ese orgullo de que porque yo ya tengo años de servir en la iglesia y no me han puesto de coordinador. Pero viene otro, un nuevito, y inmediatamente lo ponen de coordinador. Pues Dios sabe por qué lo está llamando a ser coordinador, a poder trabajar en el reino de Dios de esa manera. No tengo por qué enojarme, no tengo por qué guardarle envidia. Más adelantito veremos que la envidia es tremenda. Ayer precisamente hablamos de las actitudes, qué es lo que nos va a conducir a nosotros al reino de los cielos. No tenemos la capacidad de verdad de ser dóciles. No tenemos la capacidad de que si alguien nos dice algo, ya nos enojamos. Ya nos ponemos eufóricos, nos ponemos bruscos con los hermanos. Porque la gente piensa que porque tener mucho tiempo de trabajar en la iglesia, ya ellos tienen un puesto seguro, un puesto donde no los vayan a quitar. Porque ha sido coordinador de algún grupo, hermandad o lo que sea, ya se siente como que él le decimos aquí, es dueño de la iglesia. Entonces aquí nosotros tenemos que ver algo importante, que nuestro corazón sea dócil, porque bien nos podríamos quedar solo con el pago de aquí en la tierra. Si es que muchos buscan eso, el que les aplaudan, el que les digan: qué bonito trabaja usted, qué bonito lo hace, qué bonito hace esto, recibir aplausos, recibir elogios, podría ser esto la paga. Pero qué bueno que le den todo eso. Pero, ¿y si? ¿Y si solamente se va a quedar con la paga terrenal y está dejando ir el reino de los cielos? Esas son las actitudes que debemos de corregir. Realmente, pues dice la palabra de Dios de que lo que el Señor pide, al Señor no le importa la cantidad, sino le importa la calidad, la santidad de cada persona. Eso es lo que el Señor pide. Le comenzaron a reclamar, le comenzaron a reclamar. Y esto sucede porque, pongamos de ejemplo, a los santos, a quienes conocemos, a quienes vemos nosotros, cómo han vivido su santidad. Veamos, yo tengo aquí un libro donde siempre les leo el santo del día. Veamos
Los santos han sido trabajadores, unos de mucho tiempo y otros de poco tiempo. Veamos cuánto tiempo trabajaron los apóstoles. Unos murieron entre los 60 y los 90 años. Trabajaron fuerte. Pongamos ejemplo de qué otros santos podemos enumerar por aquí. Los pastorcitos de Fátima. ¿Cuánto tiempo trabajaron ellos? Ellos murieron muy jovencitos. Imagínense, yo no creo que los apóstoles hayan estado reclamándole a los jovencitos estos o reclamándole a Jesús. Es maestro, si nosotros trabajamos contigo todo el tiempo, nos dejaste aquí trabajando bien fregados y estos que trabajaron solo un poquito, pues también van a ganar lo mismo que nosotros. No, ellos no están así peleándose, ellos no están haciendo nada de lo que nosotros aquí en la tierra hacemos. Esa es la gran diferencia de las cosas del cielo a las cosas de la tierra. Entonces nosotros vemos de que cuando los primeros trabajadores empezaron a reclamarle, le empezaron a reclamar al propietario, pues él dijo, yo no les estoy haciendo ningún mal, no estoy siendo injusto con ustedes. Con los primeros a quienes los invitó a trabajar dentro de la iglesia muy temprano, pues su paga va a ser el reino de los cielos. Y a ellos, ¿qué les importa si el Señor les quiere dar a los otros que llegaron tarde también el reino de los cielos? Imagínense San Agustín, cuánto tiempo vivió y cuánto tiempo trabajó. Santo Tomás de Aquino, ¿cuánto tiempo trabajó? Él murió según dicen, a los 49 años. Pero vean al último santo de nuestra iglesia, al joven Santo Carlo Acutis. ¿Cuántos años tenía él? Era un jovencito, no estoy seguro de cuántos años tenía, pero era un muy jovencito. ¿Y acaso ellos están peleando ahí porque unos murieron antes y otros después? No, ellos están felices en el cielo y esa es precisamente la paga que nosotros necesitamos y buscamos recibir. Ellos, pues la verdad, son santos que son felices en el cielo, eh, pues no se están peleando como, pues aquí es el problema, aquí en la tierra es el problema, porque pensamos diferente, queremos hacer las cosas que nosotros queremos, hacer las cosas como a nosotros nos guste. Que porque así se hacían las cosas antes, así se tienen que hacer ahora. Que porque yo soy el coordinador, así se tienen que hacer las cosas. Seamos dóciles a recibir un poquito de escucha a los hermanos para poder llegar a conclusiones buenas. Miren, la verdad es que todos nosotros tenemos aquí una fecha donde vamos a partir, donde vamos a morir. ¿Y qué estaremos haciendo para poder ir a ese lugar que Cristo nos está preparando? A ese lugar con Cristo. Debemos nosotros trabajar por hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Tenemos todos los días, hacer la voluntad de Cristo. Tenemos todos los días que reflejar a Cristo. Y de veras, aquí estos hombres que empezaron a reclamarle, diciéndole al propietario,
Esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y el calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó de último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De manera igual, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Por eso les decía que lo interesante de esta lectura es cuando empieza el pago de los trabajadores. Miren, el diablo entró por la puerta de la envidia. Por ahí entró. Porque en el cielo fue envidioso con Dios. Él quería ser igual a Dios. Y como no pudo, se rebeló contra Dios. Y le dijo: no servían, no te serviré. Ahí empezó la guerra. Fueron expulsados, dice, una tercera parte de los ángeles caídos. Y entró la envidia. Pues la envidia es un sentimiento o tal vez probablemente un estado mental de dolor, de desdicha por no poseer lo que el otro tiene. Hablemos en bienes, en cualidades, en talentos, en inteligencia, en belleza. Y de veras la envidia es una tristeza que corroe a cualquier persona. De verdad. Y ese es un sentimiento que el Señor quiere que nosotros erradiquemos de nuestras vidas. Quiero terminar con lo que nos dice San Jerónimo. Perdonen, es San Gregorio Magno. El padre de familia es nuestro creador. Tiene una viña, esto es la Iglesia Universal, que ha arrojado tantos sarmientos. ¿Cuántos son los santos que ha producido? Desde el justo Abel hasta el último santo que produzca, hasta el fin del mundo. En ningún tiempo ha dejado el Señor de mandar predicadores como trabajadores que enviaba para cultivar su viña a fin de que instruyeran a su pueblo, porque Él ha trabajado en el cultivo de su viña, primeramente por los patriarcas, después por los doctores de la ley y los profetas, y últimamente por los apóstoles, con sus operarios. Se puede decir que todo hombre que obra con recta intención es de alguna manera y en cierta medida trabajador de su viña. Hermosísimo, ¿verdad? Hermosísimo lo que nos dice San Gregorio Magno, un padre de la Iglesia. Queridos hermanos, que esos sentimientos malos los podamos ir erradicando de nuestra vida y vayamos nosotros verdaderamente haciendo que la palabra de Dios se multiplique. Porque verdaderamente, como dice San Gregorio Magno, que primero envió a los apóstoles y a todos los que le ayudaron, después a los obispos, después a los sacerdotes, y dentro de ellos nos involucramos también nosotros los laicos. Y pues quienes tengamos ya mucho tiempo de trabajar, quienes tengamos poco tiempo de trabajar, pues trabajemos por el reino de Dios, no por la paga que recibiremos aquí en la tierra, que probablemente sea un aplauso, sea situaciones que nos lleven a sentirnos grandes. No, mis hermanos.
No busquemos los primeros lugares, busquemos la santidad, que esa es nuestro camino hacia el cielo. Queridos hermanos, que la palabra del Señor habite en nuestro corazón. Si Dios lo permite, nos vemos mañana en el Santo Evangelio. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.